Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos acerca de los flujos de datos o también conocidos como data flows en inglés. Los flujos de datos nos permiten conectarnos a diferentes fuentes de información. Podemos conectarnos a base de datos cloud, a base de datos on-premise, a archivos de texto o CSV, a archivos de Excel y a otros orígenes de información. Estos mismos pueden pasar por un proceso de transformación dentro de Power Query en el servicio de Power BI. Esto nos permite poder consolidar distintos orígenes de información dentro de un flujo de datos. También es importante resaltar que dentro de un flujo de datos podemos programar la actualización hacia los diferentes orígenes de información con el fin de poder entregar de una mejor forma la data hacia el usuario final para que pueda desarrollar sus informes o dashboard dentro de Power BI Desktop. Para poder entender de una mejor forma este concepto, vamos al servicio de Power BI para poder hacer algunos ejemplos. Ya en Power BI Service vamos a conectarnos a un nuevo flujo de datos. Sobre nuestro espacio de trabajo llamado ETL, vamos a ir a la opción Nuevo y decirle Flujo de datos. Le vamos a decir que queremos crear un flujo de datos. Dentro de las opciones para crear un flujo de datos, vamos a picarle sobre la opción de definir tablas nuevas. Agregamos tablas nuevas y aquí nosotros nos damos cuenta que tenemos diferentes orígenes de datos con los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos el grupo de archivos, donde podemos conectarnos a libros de Excel, textos CSV, carpetas, archivos Parquet o carpetas de SharePoint. También tenemos la opción de base de datos y podemos conectarnos a base de datos on-premise como SQL Server, base de datos Access, entre otras opciones para poder trabajar de manera local. Tenemos la opción de Microsoft Fabric, la opción de Power Platform también, por si nosotros tuviéramos desarrollados algún proyecto dentro de Power Apps y esta información se almacene dentro de Dataverse. Podríamos trabajar con este tipo de conexiones también. Por aquí tenemos la parte de Azure, tenemos servicios en línea y esta opción de otros para poder conectarnos a diferentes orígenes de información. Podríamos conectarnos a un motor de base de datos cloud y la respuesta es sí. Por ejemplo, vamos a conectarnos a una base de datos de Azure SQL. Le picamos en la opción y acá tenemos la configuración de la conexión. Nos pide el nombre de un servidor, nos pide el nombre de una base de datos, las credenciales, una puerta de enlace. Es importante resaltar que la puerta de enlace en esta ocasión no es necesaria, simplemente con usuario y contraseña, ya que las puertas de enlace o el Gateway Connection es para la opción local o el modo de conectividad on-premise. Así que vamos a picarle sobre la opción del servidor. Vamos a darle el nombre de nuestro servidor de datos. Vamos a entrar a nuestro servidor de datos o a nuestra base de datos. Vamos a copiar el nombre del servidor y vamos a llevarlo a Power BI Service. Pegamos, nos pide una base de datos, el nombre de la base de datos con la cual vamos a trabajar. Vamos a nuestro servicio cloud de Microsoft y vamos a entrar a nuestro servidor. Dentro de él vamos a copiar nuestra base de datos cloud, copiamos y pegamos y las credenciales de conexión son de manera automática. ¿Por qué sucede ello? Porque estamos trabajando o estoy trabajando sobre el mismo dominio. Cuando se trabaja sobre el mismo dominio entre el servicio de Power BI y la parte cloud de Microsoft, en este caso Azure, las credenciales son de manera automática. Ya no necesitamos una puerta de enlace ni tampoco colocarle un usuario y contraseña. Así que vamos a picarle en siguiente. Le picamos en siguiente. De esta manera nos hace un reconocimiento de las diferentes tablas que se encuentran dentro de esa base de datos. Podríamos elegir una, por ejemplo la tabla de Customer, y poder picarle en la opción de transformar datos. Podemos identificar que tenemos las diferentes opciones que nos da Power Query para poder transformar los datos dentro del servicio de Power BI. Por ejemplo, podríamos quitar algunas columnas. A modo de ejemplo, claro está. Voy a quitar la columna Named Style. Voy a quitar, por ejemplo, la columna de Password Hash.
Voy a quitar esta otra columna, ¿no? O podría seleccionar las tres columnas y poder decirle quitar columnas. Y podríamos quedarnos con estas opciones o con estos campos con los cuales nosotros necesitaríamos, por ejemplo, poder trabajar. Y aquí le voy a picar en la opción de guardar y cerrar. Es importante resaltar que podemos utilizar las diferentes opciones para poder transformar los datos dentro de Power Query en el servicio de Power BI. ¿Ok? Eso es importante saber. Tenemos diferentes opciones. No solamente podemos quitar columnas, sino que también podemos utilizar las diferentes opciones de transformación o agregar columnas para poder realizar una optimización de nuestras tablas. Voy a picarle en guardar y cerrar. Nos pide un nombre. Le voy a dar flujo de datos y le pico en guardar. Es importante picarle en actualizar. Se están actualizando los datos y ahora vamos a ir a nuestro espacio de trabajo llamado ETL. Dentro de nuestro espacio de trabajo llamado ETL tenemos un flujo de datos. Picamos sobre el flujo de datos y podemos identificar el nombre de la tabla que hemos traído. Y aquí viene la interrogante, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros necesitáramos agregar más tablas a este flujo de datos? No necesariamente las tablas que se encuentren dentro de un motor de base de datos. Podríamos tener también archivos dentro de nuestra carpeta en OneDrive, por ejemplo. Así que vamos a picarle a estos botoncitos y vamos a ir hacia OneDrive. En OneDrive voy a ir a mis archivos y dentro de mis archivos tengo un archivo llamado data. Este archivo llamado data lo voy a ingestar hacia un flujo de datos. Voy a ir hacia Power BI. Dentro del servicio voy a decirle agregar tablas. Es importante saber la extensión con la cual estamos trabajando. Es una extensión CSV. Vamos al servicio de Power BI. Y aquí le podría decir texto o CSV, ¿no? De esta manera, le pico aquí y le voy a decir vínculo al archivo. Examino en OneDrive y aquí está mi archivo CSV con el que voy a trabajar. Le pico en seleccionar. De esta manera reconoce de manera automática las credenciales. Es importante resaltar que es necesario trabajar sobre el mismo dominio. Le pico en siguiente. Hace un reconocimiento de los datos con los cuales vamos a trabajar. Es importante resaltar que deben de pasar por un proceso de transformación. Le pico en transformar datos. Y aquí, por ejemplo, podríamos utilizar otras opciones de transformación que nos da Power Query. Por ejemplo, podríamos eliminar esta primera fila, quitar filas superiores, una fila superior. Podríamos quitar esta última fila que representa el total, quitar filas inferiores, una fila inferior. Identificamos si no existen columnas con totales, no. Vamos a utilizar esta primera fila como un encabezado, usar la primera fila como encabezado. Y ahora podríamos dinamizar esta tabla. Vamos a la opción de transformación y dentro de la opción de transformación vamos a utilizar la opción de dinamización de columnas. Vamos a ir a la opción de anular dinamización de columnas y vamos a ir a anular dinamización de otras columnas. Y de esa manera tenemos un archivo transformado dentro de el servicio de Power BI con Power Query. Le picamos en guardar y cerrar. Importante picarle en actualizar. Y de esta manera se están actualizando nuestros datos. Ahora es importante resaltar cómo el usuario final puede conectarse a este flujo de datos desde Power BI Desktop. Dentro de Power BI Desktop es importante resaltar que tenemos que conectarnos al flujo de datos. Vamos a obtener datos y le decimos flujo de datos. Es importante resaltar también que dentro de Power BI Desktop nosotros debemos estar conectados dentro del mismo dominio de trabajo. Eso es importante saberlo también. Seleccionamos áreas de trabajo. Dentro de áreas de trabajo
vamos a encontrar el espacio de trabajo ETL, seleccionamos el flujo de datos y aquí encontramos nuestras dos tablas. La tabla data, que sabemos que viene de un archivo CSV en OneDrive, y la tabla Customer, que viene de una base de datos cloud. Picamos sobre las dos y le podemos decir encargar. Le picamos encargar y de esa manera se están ingestando los datos hacia Power BI. Vamos a la opción de datos y sobre data tenemos la tablita que viene de un archivo CSV y tenemos la tablita Sale Customer que viene de una base de datos cloud. Es importante resaltar que el flujo de datos lo podríamos utilizar para cuando el usuario final no tenga acceso a algunas fuentes de información y nosotros de esta manera podríamos hacerle llegar la información de manera actualizada. Es importante resaltar también que al flujo de datos podríamos programarlo para que guarde una actualización de manera constante. Vamos a picarle en la opción de actualizar, activamos la opción de actualizar, vamos a elegir la zona horaria de manera correcta, Bogotá, Lima, Quito, y aquí podríamos agregar una hora en la cual esta data a la cual nosotros nos hemos conectado pueda actualizarse ya bajo una actualización programada. Elegimos la hora, le podríamos decir que se actualice todos los días a las 6 de la mañana, una vez al día. Podríamos agregar varias opciones de actualización dentro de un día, pero claro está, va a depender mucho la necesidad con la cual nosotros nos encontremos. En este caso, solamente le voy a decir que se actualice una vez por día. Frecuencia diaria. Le pico en aplicar. Me voy a mi espacio de trabajo y nos indica que la próxima actualización será el día de mañana a las 6 de la mañana. Bien amigos, hemos podido conectarnos a diferentes fuentes de información y estas integrarlas dentro de un flujo de datos, con el fin de poder hacerle llegar al usuario final de una mejor forma la información. También nos hemos podido dar cuenta que podemos programar las actualizaciones dentro de un flujo de datos para que el usuario final pueda construir sus informes o dashboard dentro de Power BI Desktop y siempre tenga la información actualizada. Espero les haya podido servir este video y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chau, chau amigos.